Muy buenas noches, espero que sí se escucha muy bien, me dice el ingeniero José Manuel que sí. Sean bienvenidos a este curso Aprende desde cero, como bien lo saben, sobre programación de llaves con transponder. Yo soy el ingeniero Julio Ramírez y gracias al ingeniero José Manuel Almaraz por la presentación. También de igual manera, saludos a cada uno de ustedes, ya están presentes. Vamos a comenzar con este curso. ¿Sobre qué va a hablar este curso? Es muy claro el nombre. Vamos a aprender en este curso a programar llaves con transponder de la manera más sencilla posible. Lo que vamos a aprender durante estos 4 días nos va a funcionar para prácticamente hacer llaves perdidas en un 98% hasta modelos 2015. Incluso llaves duplicados, si como bien también veremos clonadoras, hasta modelos 2020 vamos a poder hacer clonaciones. Significa que si el cliente tiene una sola llave y viene hacia ustedes para solicitar un duplicado, con una clonadora hasta modelos 2020 también lo van a poder estar realizando. Es un curso, sobre todo, que nos va a enseñar cómo funciona el sistema inmovilizador, qué métodos de programación vamos a estar utilizando y de igual manera se observarán diferentes marcas. Vamos a ver marcas americanas, japonesas, europeas, sudamericanas, lo más vital y lo más elemental para poder comenzar a programar llaves con transponder. Vamos a leer. Primero, obviamente, es necesario entender qué es una llave con chip, por qué se necesita programar una llave con transponder, cuáles son sus elementos, qué es lo que realmente sucede durante una programación. Es como cualquier fundamento teórico. No podemos saber cómo hacer un procedimiento si no sabemos cómo funciona un sistema. Por ejemplo, simplemente no puedo, supongamos cualquier oficio, vamos a construir una casa. Si simplemente a mí me dan una espátula y una pala, pues me van a decir, revuelve estos elementos y listo, ya vas a poder hacer una casa. Y eso no es verdad, necesito saber qué tipo de cantidades necesito estar colocando, por qué se necesitan estar colocando esas cantidades de los elementos. Sucede lo mismo aquí en un sistema de llave con transponder. Si yo solamente me dedico a estar picando en los botones porque un compañero me dijo o porque vi en un video de YouTube, pues al final cuando se nos encuentre un problema, nunca lo vamos a poder resolver. Por lo tanto, vamos a hablar qué es el sistema inmovilizador. Leamos. A mediados de los 90, las compañías aseguradoras europeas solicitaron a las automotrices colocar sistemas de seguridad avanzados que impidieran la cantidad de robos en la región, teniendo como resultado la creación de sistemas inmovilizadores, de los cuales los más avanzados son los que contienen llave con chip o también llamado llave con transponder. Claramente menciona que a mediados de los 90 comenzaron a salir sistemas inmovilizadores. Salieron demasiados, algunos de una llave con resistencia, otros con sistema de imán, otros simplemente era una alarma que al momento de que se abría el vehículo se escuchaba un aviso o, valga la redundancia, una alerta hacia el dueño del vehículo que se ha abierto este mismo. Pero de todos los nombrados anteriormente, el que realmente funcionó y se sigue y se seguirá utilizando muchos años más es el sistema de llave con transponder. Incluso los nuevos vehículos, por ejemplo, los Tesla, que podemos decir que ya son vehículos bastante futuristas, siguen utilizando llave con transponder. Tienen tanto una llave con transponder o incluso se puede ligar a un teléfono celular. Pero en pocas palabras, el sistema sigue funcionando de la misma manera. Vamos a continuar con nuestra siguiente diapositiva. Recuerden, como bien lo mencionó el ingeniero José Manuel, mientras hagan más preguntas, mejor para ustedes. El curso se enriquece mientras más preguntas realicen. ¿Por qué un sistema inmovilizador de llave con chip? Vamos a leer.
el sistema de llave con chip fue el de más alta seguridad comparado con los de otro tipo, como sistema de resistencia, imán o alarma. Se convirtió en el más popular, por lo tanto, se instala casi de forma general en los vehículos desde un par de décadas. Su objetivo es que un vehículo solo pueda ser puesto en marcha hasta que se inserte una llave con chip programada en él, una llave programada en él, disculpe. De lo contrario, el motor nunca encenderá. Aunque se intente arrancar con una llave que logre girar el switch, pero no tenga un chip programado, el motor del vehículo no se pondrá en funcionamiento. Esto es bastante básico. ¿Cuál es la finalidad de un sistema de llave con transponder? Simplemente, como lo menciona al final esta diapositiva, si alguien intenta encender el vehículo, aunque tenga una llave perfectamente cortada y pueda girar el switch del vehículo, pero si esa llave no tiene un chip programado en dicho vehículo, nunca lo va a poder encender. En algunos casos, y dependiendo la marca vehicular, puede que ni siquiera de start, ni siquiera de marcha. En otros puede encender 2 segundos y apagarse el motor. En otros puede dar marcha, pero nunca encender el motor. Eso lo veremos conforme vayamos caracterizando cada una de las marcas que veremos en este curso. Pero, ¿cómo funciona un sistema de llave con chip? ¿Cómo es que lo podemos programar? Vamos a leer. Elementos que integran un sistema inmovilizador de llave con chip. Los elementos están integrados en los sistemas de llave con chip son, número 1, computadora de motor. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí de cámara. Un pequeño sistema, ¿no se ve? Ok, me dice que ya se ve. Gracias, ingeniero. Aquí tenemos un sistema muy básico de sistema de llave con chip, teniendo como claro un módulo o un simulador. Prácticamente esta cajita no es el inmovilizador. Esto nosotros lo fabricamos simplemente para interactuar con ustedes, para simular como si estuviéramos en un vehículo. ¿Cuál es el inmovilizador en este caso? Por ejemplo, este kit es de una camioneta Eurovan. Tenemos una computadora de motor, tenemos el módulo inmovilizador, que en Volkswagen siempre va a ser, al menos a partir de sistema 2, siempre será el cuadro de instrumento. Vamos a moverlo para que quepa bien, ahí está. Es el cuadro de instrumento. Tenemos en esta zona, hay un círculo, espero que se alcance a ver, ahí se ve claramente en el contraste. Este círculo en realidad es una antena lectora captadora, bien lo vamos a explicar más a fondo conforme vayamos avanzando. Y aquí tenemos una llave. Esta llave, vean claramente que tiene un pequeño puntillo rojo. Ahí es donde está alojado el chip o transponder. Esta llave está programada en este vehículo. Aquí tenemos, simulando, como si existiera un switch mecánico con el que yo puedo girar a la posición on. Vamos a estar nombrando bastante en este curso posición on. Posición on significa cuando nosotros metemos la llave, giramos y se encienden las luces del cuadro de instrumento. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, introduzco una llave sin chip? Vamos a introducir una llave que no tenga chip o que esté desprogramada. Aquí ya tengo una a la mano. Esta llave está desprogramada, es otra a la que les acabo de mostrar. Voy a girar a la posición on. Ya metí mi llave. Voy a girar ahora a la posición on para que se ilumine el cuadro de instrumento. Aquí está. Vamos a poner atención claramente en esta parte. Este foquito que tiene la forma de un vehículo con una pequeña llave en su parte inferior es el testigo inmovilizador.
en la gran mayoría de las marcas se comporta de la misma manera. Si se abrió el switch con una llave que no tiene chip o sí tiene chip pero no está programado, ese testigo generalmente comenzará a destellar. Vamos a cerrar el switch, voy a regresar a la posición off, voy a sacar la llave y ahora voy a introducir una llave que sí tiene un transponder programado. Ya la metí al switch, ahora voy a girar a la posición on. Vamos a poner atención en el mismo testigo inmovilizador y vean claramente cómo en este caso el testigo se ha apagado. Vamos a regresar a nuestras diapositivas un momento. Voy a cambiar de cámara para que me observen. ¿Cuáles son los elementos de un sistema inmovilizador? Número 1, la computadora de motor. Lo voy a señalar. Vamos a señalarlo. Número 1, una computadora de motor. Disculpen. Ahora sí. Ya tenemos aquí señalado que en la lista nos indica que la computadora de motor forma parte importante del sistema. Es que por ahí apareció una flecha de más, vamos a hacerlo nuevamente. La computadora de motor, y aquí tenemos una computadora de motor como imagen. En el kit que yo tengo en vivo, vamos a regresar a la toma. Aquí. Esta es la computadora de motor. Más adelante vamos a explicar por qué es relevante en el sistema de llave con transponder. El siguiente elemento nos menciona que es el módulo inmovilizador. En este caso, el módulo inmovilizador se encuentra dentro del cuadro de instrumento. No significa que adentro del cuadro de instrumento haya una cajita, no, sino más bien ya en la circuitería y en la placa electrónica del cuadro de instrumento se encuentra este elemento. Está incorporado ya en la placa electrónica del cuadro de instrumento. Existen diferentes tipos de inmovilizadores, por ejemplo, unos son una simple caja independiente, como la que acabo de señalar, como esta que estoy señalando. Esa caja independiente solamente funciona para el sistema inmovilizador. No es como este cuadro de instrumento que funciona para leer la velocidad del vehículo, la velocidad del motor, el nivel de combustible, mostrarnos algunas averías de otros sistemas. Esto lo vamos a entender muy bien en otras marcas conforme vayamos avanzando. El tercer elemento es la antena lectora captadora. En la imagen aquí tenemos una antena lectora captadora, la que se encarga de leer el transponder. Es por ello que aquí yo tengo esta antena lectora captadora. En este simulador que hemos creado, esta es la antena lectora captadora. Todas las antenas lectoras captadoras siempre, absolutamente siempre, se encontrarán alrededor del switch. Por ejemplo, me va a pasar el ingeniero José Manuel este simulador. Este es de otra marca. Y aquí se ve un poco más claro. Vamos a mostrarlo momentáneamente. Aquí tenemos el switch y siempre alrededor del switch se va a encontrar la antena lectora captadora. Me va a pasar también una llave el compañero. Aquí ya la tenemos. Gracias. Si introduzco yo una llave y abro a la posición on, la antena lectora captadora se va a activar para leer posteriormente el transponder. Recuerden, las antenas lectoras captadoras siempre estarán en el switch. Dependiendo, por ejemplo, los vehículos de llave inteligente de presencia, este tipo de antenas lectoras captadoras no solamente se encuentran en el switch o puede ser en el botón o en un slot, sino puede tener hasta 10 antenas diferentes. Lo veremos, por ejemplo, en Nissan, que hay vehículos que tienen hasta 10 antenas distintas
durante o alrededor de todo el vehículo. Eso sobre todo en llaves inteligentes. El siguiente elemento es el transponder. Número 4, el transponder. Como ven, ya les mencioné, aquí esta tiene un pequeño tapón rojo. Ese tapón rojo es donde se está alojando el transponder. El transponder es como el que tenemos en esta imagen. Aquí tenemos un chip. Más adelante vamos a explicar cómo es que funciona este transponder. Número 5 y 6, aunque aquí las enlistamos al último, pero no dejan de ser importantes. ¿Cuáles son el 5 y el 6? Líneas de alimentación y líneas de comunicación. Estas líneas, por ejemplo, en mi simulador, son prácticamente estos cables que al menos en este caso los tenemos de color gris. No puede funcionar un sistema inmovilizador si estos elementos 5 o 6 se encuentran averiados. De hecho, prácticamente, si uno de los 6 elementos que están enlistados está dañado, tiene algún daño o un mal funcionamiento o simplemente no está en el sistema, el vehículo nunca va a poder dar arranque. Como bien lo vamos a ir entendiendo. Ya que explicamos cuáles son los 6 elementos, vamos a ver sus características individuales. Número 1, la computadora de motor. Aquí tengo yo esta computadora de motor. En la fotografía también hay una computadora de motor que prácticamente se acaba de desconectar de su arnés. Estamos prácticamente en el cofre del vehículo, se ha retirado la computadora de motor, su arnés ha quedado suelto. ¿Y de qué se encarga esta computadora? ¿Por qué forma parte del sistema inmovilizador? Vamos a entenderlo. Vamos a leer el primer punto. Este elemento es quien, a ver, voy a cambiar la cámara para que me observen. Elemento es quien lee sensores y activa, ¿no se escucha? Ok. Ok. Es quien lee sensores y activa actuadores para realizar su objetivo principal, el encendido y funcionamiento del motor. Pues esto es muy obvio. Si este módulo que está en la mesa y también el que está en la fotografía se llama computadora de motor, pues es fácil determinar, como lo indica al final de este punto, que es el que se encarga del funcionamiento del motor. Pero ¿qué tiene que ver con el módulo inmovilizador? Leamos. Se encarga de activar bobinas para que exista una chispa en las bujías. Y también se encarga de activar los inyectores de combustible. Si alguna de las dos acciones anteriores no se lleva a cabo, el vehículo nunca encenderá. Al menos en la parte del sistema inmovilizador nos está mencionando que para que un motor a combustión interna funcione, y sobre todo si es de gasolina, debe tener dos condiciones. Número 1, una chispa en una bujía. Y número 2, inyección de gasolina. En los vehículos que son diésel, al menos relacionado con el sistema inmovilizador, la única condición será la de inyección de combustible. Pero, ¿cómo el sistema inmovilizador logra que el vehículo encienda o logre que el vehículo se inmovilice? Vamos a leer, por lo tanto, nuestro tercer punto. Las computadoras se instalan en un sistema de llave con chip, en un sistema de llave con chip, no están listas para generar chispa e inyección hasta que se arranque con una llave programada. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Vamos a regresar a nuestra cámara de la mesa. Okay. Ya regresamos a la toma de nuestra mesa. Esta computadora, la diapositiva nos está informando que prácticamente viene bloqueada.
No es que venga bloqueada de agencia y ya al montarla al vehículo se desbloquea, no. Siempre que el switch está cerrado, vamos a cerrar a la posición off. Ahí está, vamos a cerrar a la posición off. Ahí ya cerré. En ese momento la computadora se encuentra bloqueada. No funciona esta computadora. Internamente tiene un dispositivo llamado CPU que tiene entre diferentes elementos una parte en la cual se encarga de guardar las instrucciones a realizar. Y de igual manera lee sensores y activa actuadores. Pero esta computadora de motor, como ya cerré el switch, de momento ha quedado bloqueada. Esas instrucciones no están listas, al menos la de generación de señal hacia las bobinas para que exista una chispa en bujía y tampoco la de activar los inyectores. Estas dos acciones, cuando acabé de cerrar el switch, han quedado bloqueadas. Está a la espera, por lo tanto, la computadora de motor a que algo la desactive. Si yo no tengo ninguna llave programada y abro el switch a la posición on, la computadora de motor va a seguir bloqueada. No tiene condiciones de arranque. No tiene ni chispa, no tiene ni inyección. Es por ello que sobre todo los compañeros que se dedican a reparar computadoras de motor y que a lo mejor lo que quieren revisar es si sirve la alimentación al sensor de oxígeno. Quieren revisar esa parte, pero si quieren banquear la computadora solamente, sin banquearla junto a una llave programada, sin banquearla junto al inmovilizador, no van a poder hacer pruebas al 100%. Necesita estar todo conectado, tanto inmovilizador, una antena lectora captadora, una llave programada, bueno, esta está desprogramada, pero una llave programada, para que todo, o al menos el compañero que se dedique a revisar computadoras, necesita todo eso para que se pueda dar en banco un arranque simulado. Si solamente el compañero quiere banquear la computadora de motor para ver si hay chispa y gasolina, nunca lo va a poder determinar porque nada la está desbloqueando. Todas las computadoras cuando se cierre el switch quedan bloqueadas y si volvemos a abrir el switch y nada está conectado, ni el INMO, ni la antena, ni una llave programada, la computadora va a seguir en ese estado, se encuentra bloqueada. ¿Cómo vamos a desbloquear entonces esta computadora de motor? ¿Cómo logramos que exista chispa e inyección de gasolina? Vamos a regresar nuevamente a nuestras diapositivas. Vamos a leer el último punto. La falla, no programación o ausencia de algún elemento del sistema inmovilizador provocará que la ECU de motor nunca se desbloquee y que el vehículo no encienda. En pocas palabras, es lo que les acabo de explicar. Si no hay inmovilizador, si no hay antena, si no hay una llave programada, el vehículo nunca va a encender. Vamos a colocar aquí su llave programada para que se quede con el testigo inmovilizador apagado. No sé si tengan alguna duda, comentario de momento. Parece que no han comentado nada, ningún compañero. Recuerden, mientras más preguntas existan, recuerden que en la parte lateral inferior derecha, ahí se encuentra un chat. Ahí pueden escribir sus preguntas. Vamos a regresar a mi cámara. Aquí dice Oscar, está claro todo. Vamos a ver qué opinan los demás compañeros. Dice Jonathan, todo muy explicado. Muy bien, muy bien.
Vamos a esperar a los demás. Si alguno tiene una duda, no dude en escribirla. Recuerden, es mejor preguntar ahora mismo que estamos aprendiendo a que tengamos alguna duda durante alguna programación y nos estemos tardando en un procedimiento. Dice Melvin, la computadora de motor no puede hacer encender un carro sin que la llave esté programada. Melvin, si esa computadora de motor tiene un sistema de llave con transponder, no lo vas a poder hacer. Algunas computadoras, sí, muy pocas que usan sistema inmovilizador, se pueden banquear sin los demás elementos, pero solo que tu simulador trabaje a bajas revoluciones. Quizá no a más de 500, 600 revoluciones, porque si ya encendiera por completo, supongamos 700, 800 revoluciones, ahí en ese momento se inmovilizaría la computadora. Dice Juan, el que será el chivato señalizador, ¿qué significará eso, Juan? Que refleja en el cuadro de mando, está en todos los coches. Ok, me imagino que se refiere el compañero al testigo inmovilizador, el que vamos a cambiar de toma nuevamente. Muy buena pregunta, compañero. Vamos a cambiar de toma. El compañero se ha de referir a el testigo inmovilizador, el que en este momento se apaga al tener una llave programada o el que comienza a destellar si yo tengo una llave no programada o una llave dañada. La pregunta del compañero es que si en todos los vehículos existe este elemento, el testigo inmovilizador. Es no. Algunos vehículos, por ejemplo, en marcas como Peugeot, en los mismos vehículos Volkswagen, un par de vehículos, por ejemplo, el vehículo Polo Classic o aquí en México llamado Derby, no tiene testigo inmovilizador. La gran mayoría de vehículos Peugeot anterior a 2006 tampoco tenían como tal un claro testigo inmovilizador. Y de ahí en fuera, la gran mayoría de marcas sí lo contendrá. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta entonces en las marcas que no contienen un testigo si hay una falla o no? Ahí no nos va a quedar de otra más que utilizar un escáner de diagnóstico. Vamos a leer más preguntas, dice Rafael. Si el tablero no prende, el testigo INMO no encenderá el carro. Rafael, efectivamente, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si yo desconecto el cuadro de instrumento? Aquí lo estoy desconectando. Obviamente, pues no va a... Bueno, de estos dos arneses, este cuadro de instrumento tiene dos conectores. Este es el de alimentación y comunicación y este es el de la antena lectora captadora. ¿Qué sucede si yo solo conecto el de alimentación y comunicación? Vamos a ver qué sucede. Vamos a regresar su llave programada. Voy a abrir la posición on. Y el testigo inmovilizador comienza a destellar. ¿Por qué? Porque el cuadro de instrumento puede que o tenga una falla o sus líneas de alimentación, bueno, en este caso de comunicación hacia la antena, se encuentren también dañadas. Efectivamente, al menos en este caso, que se trata de un vehículo Volkswagen Eurovan, en algunos países se le conoce como transporter. Si el cuadro de instrumento está dañado, la computadora de motor nunca va a tener sus condiciones de arranque. Entonces, es vital que el inmovilizador siempre esté conectado, esté programado y de igual manera se encuentre en buen estado. Vamos a ver otra pregunta. Mauricio, yo tengo muchas dudas, pero todo va muy bien explicado y no quisiera desaprovechar la excelente explicación. Gracias, Mauricio. Claro, vamos a ir avanzando poco a poco por medio del temario hasta llegar a la parte importante que es programar nuestras llaves. Dicen,
Tengo problemas de audio. José, no, ya te está atendiendo el ingeniero José Manuel. Christopher, ¿cómo introducir el bin? Christopher, la introducción del bin, eso se le conocería como adaptación de módulos. Para un cambio de módulo, por ejemplo, si yo voy a reemplazar esta computadora de motor por otra usada en un vehículo, necesito programarla. Y como bien ya tienes una idea, hay que cambiar ese número bin. Programando llaves no se va a adaptar o no se puede cambiar el número bin. Esto al menos, Christopher, ya es un poco más avanzado. Recuerden, estamos en la introducción de la programación de llaves. El compañero Tony nos dice, una vez encendido el motor, ¿qué pasa si se pierde la señal del chip? ¿Se apaga el carro? Muy buena pregunta, compañero. Vamos a cerrar el switch. Vamos a conectar todo por completo. Aquí estoy conectando este arnés. Vamos a volver a abrir el switch. Recuerden, tengo una llave programada en la antena lectora captadora. En ese momento, el testigo inmovilizador se apagó. ¿Qué es lo que sucede si yo retiro la llave? Nada en lo absoluto. En un sistema de llave con chip, si el switch tiene alguna falla y las teclas del switch ya no sirve, que genere que con cualquier movimiento o vibración del vehículo vaya saliendo poco a poco la llave. Si se sale la llave por completo del switch, obviamente sin que se regrese a posición off, no pasa absolutamente nada en el testigo inmovilizador. El vehículo no se va a apagar. Es una muy buena pregunta la que nos realizó el compañero Tony, porque muchas veces nuestros clientes nos dicen que si le podemos programar su vehículo o programarle su llave, porque venía andando, iba en la autopista y de repente se le apagó el vehículo. Se apagó el vehículo y menciona que le empezó a parpadear el testigo inmovilizador. Cuando cerró el switch y volvió a abrir a la posición on, el testigo inmovilizador comenzaba a destellar de nuevo. Es importante saber que el sistema inmovilizador solo se encarga de los primeros segundos del arranque. Una vez encendido el vehículo, no lo apaga. Incluso si se desconectara ya puesto en marcha el tablero, la computadora de motor se va a bloquear solamente hasta que se vuelva a cerrar el switch. Recuerden, una computadora solo se bloquea hasta que se cierra el switch. Entonces, si un cliente dice que andando se le apagó el vehículo, lo más probable es que la propia computadora de motor es la que tiene problemas. Gracias por tu pregunta, Tony. Ese tema aborda mucho de qué hablar. Más adelante también haremos explicaciones extra. Bernardo dice, ¿cuántas formas de destello tiene el inmovilizador? Bastantes, compañero Bernardo. Aquí solamente tenemos una de ellas. Volkswagen, si la llave está programada, el testigo enciende, par de segundos y posteriormente se apaga. Si tenemos una llave no programada, dañada o nueva, el testigo se queda fijo 2 segundos y comienza a destellar. Por ejemplo, cuando veamos Nissan, vamos a notar que se comporta un poco diferente. El testigo en Nissan siempre está destellando aproximadamente cada 3 segundos cuando no hay nadie en el vehículo y cuando no hay ninguna llave en el switch. Si abrimos a la posición on en Nissan, en ese momento se va a apagar el testigo. No es como aquí en Volkswagen, que el testigo queda fijo 2 segundos, ¿no? En Nissan inmediatamente se apaga. Caso contrario, si hay una falla en Nissan, como veremos los videos, por ejemplo, en vehículos 2018, 2015, el testigo, si hay una falla, se va a quedar totalmente encendido fijo. No va a destellar en Nissan, solamente se va a quedar totalmente fijo en encendido. Y obviamente cada marca trata de comportarse un poco diferente a la demás para que no se
haya susceptibilidad a que hubo un plagio de cómo funciona su sistema. Pero prácticamente la gran mayoría son similares. También gracias, Bernardo, por tu pregunta. Dice Mauricio, tengo un problema con un Mitsubishi Outlander. ¿Podrá darme ayuda a través del grupo de WhatsApp? Se perdió la llave y ahora no da nada ni cambiando todo. Sí, Mauricio, claro, para eso es el grupo de WhatsApp, para darles asesoría. Dice Johnny, ¿esto se aplica para todos los sistemas de inmovilizador? Sí, Johnny, o al menos para el 95%. Hay algunos sistemas inmovilizadores que no usan llave con chip, sino, por ejemplo, los de Chevrolet que utilizan un sistema de imán. Ese sistema es llamado Pass-Lock. Gracias, Tony. Dice Mauricio, ¿se puede volver a fabricar llaves maestras para los clientes? Mauricio, entendido como llave maestra, técnicamente solo las utilizan marcas como Toyota y marcas como Honda. No sé a qué te refieras exactamente con llaves maestras, pero al menos en estas dos marcas, una llave maestra significa que te va a permitir programar con cualquiera de ellas más llaves en el vehículo. De hecho, vamos a ver estas marcas en este curso. Muy bien, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Vamos a leer. Diagrama a bloques momentáneo. Solamente hemos hablado de la computadora de motor a fondo. No hemos hablado a fondo del inmovilizador, no hemos hablado a fondo de la antena, no hemos hablado a fondo del chip. Solamente sabemos que la computadora de motor viene bloqueada y al desbloquearse podemos tener condiciones de arranque, como las que tenemos aquí en las diapositivas. Tenemos las condiciones de arranque de inyección de gasolina y tenemos las condiciones de arranque de una activación de bobinas para que exista una chispa en nuestras bujías. Entonces, el diagrama nos indica momentáneamente que la computadora de motor es la que pone en marcha el motor del vehículo. Dice Mauricio, ¿nos enseñará estrategias para identificar los distintos comportamientos de la luz? Claro, claro, Mauricio. Vamos a ver muchas marcas. En cada una de ellas vamos a dejar bien entendido cómo se comporta en el sistema inmovilizador el testigo en ellas. Vamos a leer, voy a cambiar de cámara. Vamos a leer. Ahora, ¿qué es lo que hace el módulo inmovilizador? Leamos un poco. El inmovilizador es un módulo electrónico que tiene diferentes tareas, cada una vital para que el vehículo pueda ser puesto en marcha. Una de estas tareas es mandar un mensaje a la computadora de motor para desbloquearla y así genere chispa e inyección, logrando encender el vehículo. Esto lo digo prácticamente en todos nuestros cursos de Aprende desde cero, tanto presencial o online. En realidad, el módulo inmovilizador, voy a regresar a la toma de nuestro kit. Permítanme. A ver. Ahora ya no me deja cambiarle. En este caso, este tablero es el módulo inmovilizador, entre comillas. Lo repito, realmente, como bien lo explica la diapositiva, este módulo inmovilizador a través de sus cables, que esos cables entran a mi simulador del vehículo. Después existen otras salidas de cables que llegan hacia mi computadora de motor. El módulo inmovilizador es quien hace mandar un mensaje de desbloqueo a nuestra computadora de motor. En pocas palabras, no se debería llamar módulo inmovilizador. ¿Por qué?
porque en realidad la computadora es la que está inmovilizada. Este módulo debería llamarse módulo desinmovilizador, porque en realidad es quien desbloquea a la propia computadora de motor. No es que este módulo, si hay una llave sin chip, mande a bloquear la computadora. Si eso fuera, muy sencillo como desconectar el tablero o el módulo inmovilizador, y ahora sin este tablero o módulo inmovilizador pongo en marcha el vehículo y no habría ningún problema. No, no es así. La computadora de motor siempre está bloqueada. El inmovilizador debería llamarse módulo desinmovilizador. Envía una señal, un pequeño mensaje, indicando a la computadora que ha sido desbloqueada. Por lo tanto, va a existir chispa e inyección de gasolina. Vamos a regresar a nuestras láminas. Aquí está. Disculpen. Vamos a leer. Esto ya lo leímos, que manda un mensaje de desbloqueo a la computadora de motor. El siguiente punto. El inmovilizador, dependiendo la marca, puede ser un módulo independiente o estar incorporado dentro del cuadro de instrumento, módulo de carrocería e incluso dentro de la propia computadora de motor. Por ejemplo, aquí tengo un módulo de carrocería de un vehículo Clio 2, puede ser también Sandero, puede ser de un Platina. Este también es un tipo de módulo inmovilizador. Como bien también lo menciona, y ya lo estuvimos viendo, el módulo inmovilizador puede estar dentro de un cuadro de instrumento, como por ejemplo aquí en Volkswagen. Puede ser también un módulo independiente, como por ejemplo los primeros Mercedes-Benz, que utilizaban una pequeña cajetita que lo único que hacía era leer las llaves y mandar un desbloqueo a la computadora de motor. También Volkswagen en su primera generación utilizaba este mismo tipo de cajetines, los cuales solo se encargaban de leer la llave y mandar a desbloquear la computadora de motor. Y como bien también se mencionó en la lámina, algunos vehículos, su propia computadora de motor es el inmovilizador. Como por ejemplo, muchos vehículos Ford, hablemos específicamente, por ejemplo, de un Ford Ka, de un vehículo, eh, pudiera ser un Fiesta. La propia computadora de motor es el módulo inmovilizador. Ella es la que se encarga de leer el chip y es la misma que se encarga de desbloquearse a ella misma. Lo repito, hay una gran cantidad de módulos inmovilizadores. Vamos a estar explicando en cada marca cuáles aplicaría en ellos. Dice el compañero Rafael, el módulo desinmovilizador también se programa, ojalá cualquiera cuando se daña. No, Rafael, buena pregunta. No, por ejemplo, en este caso, que es un tablero y este es el módulo inmovilizador, si lo cambio por otro, necesito programarlo con la computadora de motor. Si no lo hago, el testigo inmovilizador va a comenzar a destellar, aunque yo tenga una llave programada. Y en este caso depende de la marca. En muy pocos casos, menos del 5%, reprogramando las llaves se adaptan los módulos. Vamos a continuar con nuestra lectura. ¿Qué más hace el módulo inmovilizador? Tiene más funciones, no solamente la de enviar un mensaje a la computadora de motor para que se desbloquee. Vamos a leer. El módulo inmovilizador también se encarga de guardar la lista de llaves programadas en el vehículo. A ver, aquí ya parece que se va a agotar la batería de la laptop. Ahorita el ingeniero va a pasar la mochila, por favor. Está en el cierre de afuera, el superior. Ándale. Gracias. Disculpen.
Bueno, esto ya lo resolvemos. ¿Qué significa esto de que el inmovilizador también se encarga de guardar la lista de llaves? Ustedes saben muy bien que, voy a conectar aquí mi laptop, disculpen, que no se nos apague. Ustedes saben muy bien que un vehículo puede encender no solo con una llave. Ustedes mismos tienen dos, pueden llegar a tener tres. Conozco algunas personas que hasta tienen 4 llaves programadas. Estas llaves, si tenemos imagen, ingeniero, a ver, díganme si hay movimiento. Ok, gracias. A ver, permítanme que por aquí se está. Vamos a interrumpir aquí tantito, porque se está viendo un poco lento ahí. ¿No? Bueno, vamos a explicar lo de las diapositivas. ¿Qué se hace referencia a esta parte de que los inmovilizadores tienen la lista de llaves? Si un vehículo tiene 4 llaves programadas, dentro del cuadro de instrumento van a estar grabadas esas 4 llaves programadas. Si solamente tiene 3 llaves programadas, en el cuadro de instrumentos solamente va a haber 3 llaves programadas. Si solo tiene una llave programada, solo va a haber una llave programada en nuestro cuadro de instrumento. Si con nuestros equipos entramos al módulo inmovilizador y aplicamos la función borrar llaves, lo que estamos haciendo es que de la lista del inmovilizador vamos a estar eliminando la lista de llaves programadas en el vehículo. Si el vehículo solamente tenía una llave programada, nosotros tenemos la opción de añadirle ahora una segunda llave. Les estaba mencionando que dentro del cuadro de instrumento existe la lista de llaves. Esto va a ser parte vital para que entendamos lo que sigue a continuación. Vamos a leer cuál otra función contiene. Se encarga de informar al conductor del vehículo si el sistema está en condiciones óptimas o existe alguna avería o error. Esto lo logra mediante el testigo inmovilizador, el cual se comportará de distinta manera dependiendo la marca. ¿Qué significa? Aquí pues es muy sencillo de explicar. Como tenemos el cuadro de instrumento, en este caso como módulo inmovilizador, pues es muy fácil de entender por qué ahí mismo se está. Les estaba mencionando que en el cuadro de instrumento es, en este caso, el módulo inmovilizador, quien nos estará indicando el vehículo. Por ejemplo, hablemos de un Volkswagen anterior, donde el inmovilizador no es el cuadro de instrumento, sino un cajetín, un módulo inmovilizador independiente. Este módulo inmovilizador independiente siempre va a tener que salir de él un cable, generalmente que llegue hasta el cuadro de instrumento, que llegue a una parte de la consola, que llegue a un foco que quizá esté en alguna esquina del parabrisas. ¿Por qué? El testigo inmovilizador siempre está conectado de forma directa con con el inmovilizador. Juntos siempre inmovilizador con foco testigo. Siempre están enlazados mediante un cable. El tercer punto, se encarga de activar otros elementos del sistema, como la antena lectora captadora. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, todo lo relacionado con el inmovilizador. Aquí tenemos diferentes testigos. Por ejemplo, en Ford podemos encontrar el testigo con la letra T, dependiendo si ese vehículo tiene como inmovilizador la computadora de motor, tiene un módulo o cajetín, o es el propio tablero. Cualquiera de esos tres, mediante cableado o una señal en la red de comunicación, siempre van a encender este testigo TEF. Por ejemplo, aquí tenemos uno de Chrysler. En Chrysler es el módulo inmovilizador, un
aparato electrónico que está prácticamente adherido a la antena lectora captadora. Este también tiene comunicación directa con el foco testigo inmovilizador. Lo que estamos entendiendo, por lo tanto, es que el inmovilizador es el que se encarga de encender, apagar o mandar una alerta al cliente de que existe alguna falla. En este tercer ejemplo es lo que tenemos actualmente. Un vehículo Volkswagen, su foco testigo característico es un vehículo con una pequeña llave en su parte inferior. Y en esta otra tenemos, por ejemplo, un testigo de Toyota. Toyota, generalmente su LED está ya sea en la parte lateral izquierda, bueno, aquí está la cámara al revés, sería de este lado, la parte lateral izquierda, o en la parte lateral derecha se encontrará un campo donde se indique la palabra security. En ese caso, simplemente es un foquito, no tiene ninguna otra característica, no es una letra, al menos ya en los años actuales, a partir de 2014, se generalizó a que deje de ser solamente un foquito o LED. Ahora ya es un candado con un vehículo debajo de este mismo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por el momento como el diagrama de el sistema inmovilizador? Vamos a señalar, ya entendimos que la computadora de motor es la que se encargará de activar nuestras condiciones de arranque, inyección y chispa. Ya entendimos que el inmovilizador, aquí dice inmovilizador, aquí tenemos el inmovilizador, es quien se encarga de enviar un mensaje de desbloqueo. ¿Hacia quién? Hacia la computadora de motor. ¿Qué más hace el inmovilizador? El inmovilizador se encarga de, aquí tenemos su cable, siempre debe de haber un cable hacia el testigo inmovilizador. El inmovilizador es quien se encarga de activar, hacer flashear, apagar o simplemente en caso incluso de que esté dañado el inmovilizador, el foco no va a encender. En muchos casos, si el foco LED del testigo inmovilizador no enciende en ningún momento, puede esto indicarnos alguna falla. Existirán algunas excepciones, como por ejemplo un vehículo Aveo. Un vehículo Hyundai también se comporta de una manera distinta. Eso ya lo abordaremos de forma a fondo cuando se vean las marcas. Y algo muy importante, ya entendimos que dentro del módulo inmovilizador se encuentra la lista de llaves programadas.